Hoy veremos cómo de uno de los entornos más desafiantes del planeta brotó Caral, la primera ciudad de América, un lugar que está reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de las grandes civilizaciones. Vamos a conectar el paisaje con la gente, el río con las pirámides. Vamos a entender por qué la historia de Caral no es solo un relato de arqueología, sino un espejo que la geografía nos pone frente a los ojos. Es fácil quedarse con la etiqueta de la civilización más antigua de América, pero detrás de esa frase hay 5.000 años de olvido y hay sobre todo una pregunta que late. ¿Cómo es posible que en un sitio tan inhóspito naciera una cultura de paz tan sofisticada? Bueno, Caral se encuentra en el corazón de lo que los arqueólogos llaman el área norcentral de la costa peruana, un territorio que hoy conocemos como el Norte Chico. Pero costa aquí no significa solo playa, significa una red muy particular de valles. Si miras un mapa de esta zona, verás que desde la imponente cordillera de los Andes, donde nace el agua de la lluvia estacional, descienden como cintas verdes tres ríos principales: el Fortaleza, el Pativilca y el Supe. Estos son ríos de corto recorrido, pero son arterias de vida que cruzan el desierto para morir en el Pacífico. La civilización Caral no se limitó a un valle, floreció en todo este sistema interconectado y se han identificado unos 20 asentamientos solo en el valle de Supe, en apenas 40 kilómetros desde el mar. Esto significa que es un corredor natural, un lugar de encuentro donde los recursos de la costa, como el pescado y el marisco, se encontraban a un paso de los fértiles valles para la agricultura. La ciudad capital, la ciudad sagrada de Caral, se construyó estratégicamente en una amplia terraza aluvial desértica a 25 metros de altura, dominando ese verdor del río Supe, pero, ¿sabes?, sin quitarle ni un metro de tierra cultivable. Desde esa terraza podían controlar visualmente las rutas hacia la sierra y hacia el litoral. ¿Y por qué los caralinos eligieron construir en una terraza desértica en lugar de hacerlo en la vega fértil? Bueno, primero, no querían desperdiciar ni una hectárea de suelo agrícola. Si ves la imagen de Caral que puse en la sección de comunidad, lo notas. Que si construían encima de la vega fértil, seguramente iban a tener viviendas y unos templos cojonudos, pero lo de comer y eso iba a estar difícil. Y segundo, la terraza elevada les daba dominio visual absoluto y desde ahí se controlaban las rutas de intercambio hacia la sierra y se divisa el camino hacia el mar. Caral era literalmente un nodo de comunicaciones, una ciudad pensada para conectar y no para defenderse. Y esto nos lleva a un dato que me sigue pareciendo alucinante, y es que en más de 3 décadas de excavaciones, los arqueólogos no han encontrado ni una sola arma, ni puntas de lanza, ni murallas, ni fosas defensivas, tampoco representaciones de guerreros. Y en un mundo donde casi todas las civilizaciones tempranas presentan claros signos de violencia, Caral era una anomalía que, como veremos, está directamente ligada a su geografía. Y no eran para nada una civilización aislada. Mantuvieron relaciones interculturales, según nos dice la evidencia arqueológica. Imagínate a sus habitantes sin animales de carga ni rueda, caminando por estos valles, conectando la costa del Pacífico con los Andes y más allá con la selva amazónica, para intercambiar sus productos. Esta red de valles era una autopista sagrada. Los arqueólogos la describen como un archipiélago de valles en un mar de desierto. Y esa imagen es perfecta. Imagina el Pacífico como una gran autopista azul y los valles como puertos de intercambio. Los pescadores de la costa necesitaban algodón para tejer sus redes y sus cositas, y los agricultores del valle necesitaban proteína marina. Y en esa interdependencia se forjó una sociedad basada en la colaboración únicamente. Los caralinos manejaban además recursos de 3 pisos ecológicos distintos: el litoral marino, los valles costeros y los bosques de la sierra. De la sierra obtenían madera y minerales, del litoral pescado, moluscos y sal.
de los valles, los productos agrícolas, todo esto sin animales de carga, sin ruedas, sin escritura, o sea, era puro conocimiento del territorio y organización social. Y para coordinar todo esto se necesita una sociedad con una cosmovisión integradora. Hay evidencias que sugieren que no había un solo centro de poder, existía una red de asentamientos relativamente autónomos, conectados por lazos rituales y economías comunes. Y lo que unía a esta civilización no era un rey guerrero, sino una idea compartida del mundo, una idea que, como vamos a ver ahora, se expresó en su arquitectura y en su relación con el agua. Viajemos hasta el año 3000 a.C. Mientras en otras partes del mundo se estaban levantando murallas para la guerra, en el valle de Supe se construían canales para la vida. Y aquí llegamos al nudo de nuestra historia, la agricultura. A ver, vivimos en un tópico en plan, las grandes civilizaciones solo nacen de grandes ríos. Pero el río Supe no es ni un Nilo ni un Éufrates, ¿verdad? Su caudal es estacional y la región es una de las más áridas del planeta. Entonces, la clave no fue solo la pesca en el Océano Pacífico, que sí, que les proporcionaba proteínas y un motor económico, pero la verdadera clave fue la ingeniería hidráulica. Los Caral no se limitaron a esperar la crecida del río y diseñaron sistemas de irrigación artificial, canales que llevaban el agua a las terrazas, permitiendo cultivos intensivos en pleno desierto. Cultivaban una canasta diversa y saludable, calabazas, frijoles, ajíes, pero no cultivaban maíz a gran escala como uno podría esperar. El rey de sus cultivos era otro, el algodón. Algodón que servía para confeccionar ropa, pero sobre todo para tejer esas redes que le daban abundancia en cuanto a la pesca. También se han encontrado evidencias de canales revestidos con piedra y arcilla, con pendientes cuidadosamente calculadas para controlar la velocidad del agua. Estamos hablando de una sociedad que entendía principios de hidráulica hace 5000 años. Pero alguien tenía que dirigir la construcción, alguien tenía que mantener los canales, alguien tenía que distribuir el agua equitativamente, ¿verdad? Bueno, esta ciudad basó su prosperidad en una economía complementaria pesquero-agraria. Pero yo creo que hay algo más profundo. Creo que los caralinos entendieron algo que nosotros estamos olvidando. Que el agua no es solo un recurso, es una relación, y que gestionar esa relación colectivamente te obliga a desarrollar formas de acuerdo y no de conflicto. ¿No te parece maravilloso que la primera gran expresión urbana de América fuera una cultura de paz? ¿Te imaginas el nivel de organización social que se requiere para construir canales que beneficien a todos, para coordinar la siembra y la cosecha en múltiples valles, para mantener activa una red de comercio sin ejército? Y ojo que no estoy idealizando, obviamente esto no era un paraíso. Había jerarquías claras, como demuestran las diferencias en el tamaño de las viviendas y la ubicación de los entierros. Algunas personas tenían más acceso a los bienes de prestigio, pero esto es lo de siempre, ¿sabes? Pero lo interesante es que esa jerarquía no parece haberse basado en la coerción física, sino en el prestigio religioso y en la capacidad de gestionar conocimiento. ¿Cuándo sembrar? ¿Cómo leer las estrellas? ¿Cómo organizar el trabajo colectivo? La autoridad venía del saber y no de la espada. Pero hay otro paisaje que los Caral moldearon y es el paisaje cultural. Verás, la ciudad sagrada de Caral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2009, ocupa 66 hectáreas sobre esa terraza aluvial que mencionamos hace un rato. Está organizada en dos grandes mitades, la mitad alta, con los imponentes edificios públicos piramidales, y la mitad baja, con conjuntos residenciales y plazas, un total de 32 estructuras arquitectónicas de carácter monumental. Lo más impresionante son sus 6 pirámides escalonadas, que están hechas de piedra y tierra. La pirámide mayor alcanza 28 metros de altura, con una base de 150 metros de largo por 110 de ancho. Eran plataformas para el poder teocrático, donde la élite administraba y realizaba ceremonias, y estaban orientadas astronómicamente. Se han descubierto
algunas cositas, como que la pirámide mayor está alineada de tal manera que en ciertas fechas claves del calendario agrícola, el sol se pone exactamente sobre la cumbre de un cerro tutelar visto desde la plaza circular. Y esto no era casualidad. Era un diseño deliberado para vincular el orden social con el orden cósmico. Imagínate el impacto psicológico de asistir a una ceremonia en esa plaza y ver cómo el sol obedece a la arquitectura. Esto no se logra con improvisación. Eso requiere siglos de observación astronómica y transmisión de conocimiento. Y frente a las pirámides están las enigmáticas plazas circulares hundidas, lugares de congregación donde se reforzaban los lazos comunitarios alrededor del fuego ceremonial, la música y los rituales. Se han encontrado 32 flautas traversas de hueso de ala de cóndor y pelícano, y 38 cornetas de hueso de llama y venado, o sea, instrumentos musicales, música, astronomía y comercio. Era un escenario diseñado para la cohesión social. Y en el año 2000 se ha descubierto otra cosita. Se descubrió uno de los hallazgos más impactantes de la arqueología andina, un quipu, el sistema de cuerdas y nudos que los incas usarían 4000 años después para llevar la contabilidad y registrar información, solo que este quipu es mucho más antiguo que cualquier otro conocido, lo cual sugiere que la abstracción matemática y los sistemas de registro también nacieron en estos valles. La complejidad social requería memoria y la memoria encontró su soporte en el algodón. Voy a decir algo que puede parecer una exageración, pero no lo es. Caminar por Caral es caminar por el origen mismo de la civilización andina. Todo lo que serían los incas, o sea, la arquitectura en piedra, la organización dual del espacio, la astronomía aplicada a la agricultura, los quipus, el trabajo colectivo, tiene su germen aquí, en este valle polvoriento que durante siglos nadie supo leer. Pero, ¿por qué terminó esta brillante civilización? Los arqueólogos hicieron esa pregunta durante años, y la respuesta llegó desde un sitio cercano llamado Bichama, otro asentamiento de la misma época. Allí, en una de las paredes de un edificio, aparecieron unas figuras humanas estilizadas que lo cambiaron todo. Figuras con el estómago hundido, costillas marcadas, rostros famélicos. Una de ellas parece tener los intestinos expuestos. Son representaciones de hambruna, de muerte por inanición. Y los estudios de sedimentos y pólenes antiguos revelaron la dramática secuencia. Y es que hacia el año 1800 a.C., aproximadamente, la región fue golpeada por un cambio climático severo. Sequías prolongadas, hablamos de décadas, con lluvias muy por debajo de lo normal, y seguidas de episodios de lluvias torrenciales provocadas por fenómenos climáticos de escala global. Los canales se secaron, las cosechas se fueron al carajo. El frágil equilibrio agrícola que había sostenido a Caral durante más de 1000 años se rompió. Imagínate a la élite gobernante enfrentando esta crisis. O sea, su poder se basa en el prestigio religioso y en la capacidad de intermediar con las deidades para garantizar las cosechas. ¿Y qué pasa cuando las deidades fallan? ¿Qué pasa cuando año tras año el río no trae suficiente agua? Bueno, el sistema ideológico se comenzó a agrietar por completo. La confianza en la clase dirigente se fue desvaneciendo y la gente empezó a irse. Los centros urbanos fueron abandonados gradualmente, no hubo saqueo, no hubo destrucción violenta, simplemente la gente se marchó a buscar tierras más viables para poder seguir cultivando sus calabazas, sus frijolitos y demás cultivos. Y sin agua, el desierto reclamó lo que era suyo, y durante 4000 años, estas pirámides fueron solo montículos anónimos. La memoria de lo que fueron se perdió por completo. Cuando llegaron los españoles, nadie les habló de Caral, así que imagínate lo olvidada que quedó esta civilización, que ni tan siquiera los cronistas coloniales registraron su existencia. Fue necesaria la tenacidad de una arqueóloga peruana para que el mundo volviera a saber que aquí había latido el corazón de América. Bueno, como ven,
ya entramos con las civilizaciones o culturas antiguas y a partir de este episodio comenzarán las series, es decir, que cada civilización, cultura, imperio o estado tendrá su propia serie en el canal. Algunas mucho más largas que otras, por supuesto. Por ejemplo, Egipto, Roma, el estado púnico, serán unas series brutalmente extensas y me quedo corto al decir brutalmente extensas, Y cuando sean series de estas civilizaciones inmensas, pues de vez en cuando te meteré alguna que otra cultura o civilización que sea contemporánea con el episodio de la serie que estamos tratando en ese momento. Claro, de civilizaciones de las que no se pueda sacar una serie extensa, como por ejemplo Caral, que dará inicio a una serie sobre civilizaciones de América. Y es que algunas civilizaciones de América, o culturas de América, dan para varios episodios, pero siguen sin ser de las tochas. Y por eso las englobaré todas en una sola serie. Y así poquito a poco, hasta llegar a las inacabables series de civilizaciones que seguramente tengas en mente. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio. Suscríbete para no perderte ningún episodio, que vienen temitas chulos. Dale like y si has llegado hasta aquí, déjame un comentario. Y si me escuchas desde otra plataforma, te recomiendo que me sigas en iVoox, que es la casa de este canal, y es donde veré tu comentario y donde verás las publicaciones que hago en el apartado de comunidad y sepas de qué va el próximo episodio. Porque recuerda que no puedo acceder a las demás plataformas por estar geobloqueadas para Cuba. E iVoox es la única que me permite crear este tipo de contenido desde aquí. Dicho esto, me despido. Esto fue Travesía Geográfica y nos escuchamos en el próximo episodio. Un saludo.